Momento. Padre Celestial, ya hemos encomendado este culto a ti, Señor, pero realmente tengo la necesidad de encomendarme a ti, Señor, encomendar mi corazón, mi mente, encomendar el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad, tu palabra sea expuesta con el poder de tu Espíritu Santo. Líbrame de palabras de sabiduría humana, líbrame de la necedad de mis labios, Señor, para que tu palabra brille y nuestros corazones puedan ser alentados, consolados y edificados por ti, Espíritu Santo. Nos encomendamos de todo corazón a ti, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del sermón de hoy le he puesto un solo pueblo para un gran propósito. Un solo pueblo para un gran propósito. Y si estuvieron el domingo pasado, donde estuvimos considerando los versos anteriores a el versículo 19, y tal como orábamos delante con Claudio en la mañana, estuvimos meditando en que los gentiles, o sea, todos aquellos que no eran pertenecientes al pueblo de Israel, a los judíos, estos gentiles estaban, nosotros, gentiles, excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos y alejados de los pactos de Dios. ¿Y se recuerdan cuál era nuestra condición? Sin Dios, sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza, alejados de Cristo. Pero ahora los gentiles, y en eso estamos nosotros, por medio de la sangre de Cristo fuimos acercados al reino de Dios. Por medio del sacrificio de Cristo, Cristo consiguió que nosotros, los gentiles, después de 2000 años, podamos tener paz con Dios. Y Dios ya no tiene dos pueblos, sino que Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo está siendo reunido en Cristo. Ese pueblo tiene paz con Cristo y ese pueblo tiene ahora acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Ya no tenemos que ir a Jerusalén a adorar, ya no tenemos que ir a un lugar físico donde allí está exclusivamente la presencia de Dios, sino que ahora cada creyente en todas partes del mundo, por medio de Cristo, tiene acceso a la presencia de Dios. Y ahí quedamos. Y los versos de hoy que vamos a considerar, de alguna manera son la conclusión a lo que Pablo viene hablando, específicamente desde el verso 1 del capítulo 2. Cuando Tomás nos compartía que nosotros estábamos muertos en delitos, muertos en pecado, pero Dios comenzó una obra de salvación. Y esa obra la consumó en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón o cuáles son los resultados de la muerte de Cristo en los gentiles y en su unión con los judíos? En otras palabras, ¿cuál es el propósito o el para qué Dios está reuniendo un solo pueblo en Cristo hasta el día de hoy? ¿Para qué? Esa es la pregunta que hoy día nosotros vamos a meditar. Y la idea principal, que espero que sea la línea de todo el sermón, es la siguiente. Hermanos, recuerden que somos un solo pueblo en Cristo para un propósito glorioso. Si se les va a olvidar todo lo que voy a decir, recuerden esto. Somos un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, unidos a Cristo para un gran y glorioso propósito. La pregunta que nos va a servir para entender lo que quiero decir es ¿por qué debemos recordar esto? Que fue similar a la que vimos la semana pasada, porque es un solo pensamiento que el apóstol Pablo está compartiendo. Pero nosotros lo hicimos en 2 sermones, pero es una misma idea la que Pablo tiene en mente. Y en primer lugar, hermanos, como primer encabezado, vamos a ver que como pueblo de Dios, como pueblo nuevo de Dios, tenemos
una nueva identidad. Como nuevo pueblo de Dios, como un solo pueblo en Cristo, tenemos una nueva identidad. Y es lo que dice el verso 19, se los voy a leer. Así pues, concluyendo lo que Pablo ya viene diciendo en los versos anteriores, ustedes ya no son extraños, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Lo que Pablo está tratando de decir es concluir a lo que él ya venía diciendo en el verso 11 y 12. Antes ustedes eran extranjeros, o sea, estaban excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Esa era nuestra condición. Y eran extraños para Dios. Ustedes no eran pueblo de Dios. Esa era la condición. Pero Pablo ahora comienza a decir que por la gran obra que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que Él derrama en la cruz, ahora los gentiles, nosotros, que no pertenecemos al linaje de los israelitas, que estamos en todas partes del mundo, podemos, por la fe en Cristo, ya no ser extranjeros, ya no ser extraños a Dios, sino que ahora dice, somos conciudadanos de los santos. Somos un solo pueblo con los judíos que también creen. Porque aquí no estamos hablando que nosotros al ser cristianos tenemos que de alguna manera hacernos judíos. Eso es una herejía y se llama el judianismo mesiánico, en donde, si ustedes se dan cuenta, en Concepción hay algunas iglesias en donde tú entras y pareciera que de alguna manera estás más cerca de Israel que de Dios. Y tenemos la bandera de Israel por todas partes, la menorá, incluso en el logo de la iglesia, y algunas iglesias, incluso llamadas protestantes, están celebrando ahora las fiestas que celebraban en el Antiguo Testamento los judíos. ¿Por qué? Por no entender que Dios no quiere que nosotros los gentiles seamos judíos, sino que tanto judíos como gentiles seamos un solo pueblo en Cristo, conciudadanos los unos de los otros, y no nosotros tener que volvernos a ellos. Nosotros nos volvemos a Cristo y no a una nación, y no a tradiciones, y no a ritos. Y lo primero que Pablo entonces está diciendo es que este único pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles, somos conciudadanos. Es decir, nuestra identidad ya no está principalmente en nuestra nacionalidad de origen. Nuestra identidad, y quiero ser claro en esto, no está primeramente en nuestra nacionalidad de origen, sino que ahora nuestra identidad está en la ciudadanía del reino de los cielos. Si alguien te pregunta, ¿tú qué eres? ¿O quién eres? Sobre todo si estás en otro país, tu respuesta podría ser rápidamente, bueno, yo soy argentino, yo soy venezolano, yo soy chileno, y de alguna manera comenzar a hacer toda una apología de tu nacionalidad. Y no estoy diciendo que esté mal necesariamente, pero los cristianos, en primer lugar, lo que nos define no es dónde nacimos terrenalmente, sino que ahora lo que nos define es que tenemos nuestros nombres grabados en la ciudadanía del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Yo sé que para muchos de los que están aquí o para algunos de los que están aquí, la nacionalidad y todos estos procesos burocráticos que tienen los países, que en algún caso son necesarios, causan mucho dolor,
mucha inestabilidad, causa mucha vergüenza en algunos casos. Las embajadas llegan a ser humillantes con las personas que vienen a pedir ayuda, a pedir validación de su ciudadanía, etc. Pero los cristianos tenemos una excelente noticia, porque esa nacionalidad terrenal no define mi persona. Lo que me define ahora como creyente es que mi nombre está escrito en el libro de la ciudad de Dios. Y eso me hace ser heredero y tener todos los derechos de un ciudadano de la patria celestial. Por lo tanto, si tu condición en este mundo en cuanto a tu nacionalidad podría no ser la mejor ni la más adecuada, o incluso quisieras ser un ciudadano mejor aún, yo te quiero animar a que en primer lugar te definas como un ciudadano del reino de los cielos, y si quieres ser un mejor ciudadano, trabaja por ser un mejor ciudadano del reino de Cristo. Hablando de esto con Emilia, me contaba que antiguamente en Haití, no sabemos si ahora en estos años es así, pero en Haití, cuando un extranjero viajaba a Haití y quería, por una razón no humana, diría yo, tal vez, ser ciudadano de Haití o tener la nacionalidad haitiana, había una condición. Y esa condición no era estar 5 años, 6 años, 7 años, 15 años, no. La condición era anular y rechazar tu nacionalidad anterior. Y tú pasabas a ser un ciudadano haitiano, tener la nacionalidad haitiana a costa de abandonar tu nacionalidad anterior. Y me contaba Emilia que muchas veces en este proceso no se llegaba a concretar la nacionalidad haitiana, pero ya habían hecho el trámite de abandonar su nacionalidad anterior y había un caos. Un caos. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, que si bien Dios no nos pide renunciar a nuestra ciudadanía terrenal, si tú eres venezolano, gózate en ser venezolano. Si eres argentino, gózate en ser argentino. Si eres chileno también. Pero lo que Dios nos pide no es que rechacemos nuestra nacionalidad, sino que en primer lugar tu identidad y mi identidad esté totalmente apuntada hacia la ciudadanía celestial. ¿Qué significa eso, hermano, en lo práctico? En que en primer lugar nuestra obediencia no se la debemos a un país en primer lugar. Nuestra lealtad no se la debemos en primer lugar a las leyes terrenales. Con esto no estoy haciendo un llamado a la desobediencia civil porque sabemos que eso no es bíblico. La única razón para desobedecer las leyes civiles es que estén en contra de las leyes de Dios. Es la única razón válida. Pero nuestra lealtad y nuestra obediencia ante todo tiene que ser ante nuestro Dios, ante nuestro Rey. No solamente nuestra obediencia, sino que nuestros planes, nuestros proyectos de vida. Muchas veces estamos demasiado enfocados en cómo yo voy a crecer en este mundo, cómo yo me podría expandir en esta ciudadanía terrenal. Y ahí barajamos proyectos, ideas, muchas veces totalmente mezcladas con ambiciones personales y egoístas, humanas, netamente humanas. Pero si nuestra ciudadanía está en los cielos, en primer lugar deberíamos estar preocupados de que el reino de los cielos en esta tierra avance. Que los que todavía no tienen la ciudadanía celestial puedan conocerla. Y si Dios quiere y si es su voluntad, ellos puedan ser también añadidos al reino de los cielos. Pero para eso debemos entender que mi identidad no está en lo que yo logre en este mundo, sino en los tesoros que hago en esa patria celestial. Y por supuesto, hermanos, también con estas cosas ser un buen embajador, una buena embajadora del reino de los cielos.
para los que estuvieron en las enseñanzas sobre membresía, veíamos que la iglesia local funciona como una embajada. Cuando viene un cristiano o viene una persona a nuestra iglesia local, si esa persona ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y los demás miembros de la embajada, que es la iglesia local, reconocen que esa persona es un cristiano, no perfecto, pero es un cristiano genuino, entonces ese cristiano, esa cristiana es declarado como un embajador oficial del reino de los cielos y pasa a ser parte de esta embajada. No para mirar cómo los demás trabajan, sino para encontrar el lugar que Dios le quiere dar en esa embajada y trabajar para que otros también vengan a Cristo. Para que otros también conozcan lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. En segundo lugar, hermanos, y aquí quizás hay tanto de la Escritura que podríamos profundizar, hermanos, pero me gustaría que pudiéramos detenernos en este segundo punto, que es que este único pueblo de Dios no solamente son ciudadanos del reino de los cielos, que eso ya es maravilloso, sino que dice aquí la Escritura que los cristianos gentiles que antes no estaban en el reino de los cielos, ahora son familia de Dios. Y el griego literalmente dice, son miembros de la casa de Dios. Y esto es precioso, hermano, porque imagínense los creyentes de Efesios en ese contexto pagano. Ser de Efesios no era algo para sentirse orgulloso. Eran sumamente idólatras, sumamente paganos, sumamente místicos. Entonces decir que eran de Efesio probablemente no era algo que los enorgulleciera. Pero lo que Pablo está diciendo, hermanos, ustedes no solamente son ciudadanos del reino de los cielos, ahora ustedes son parte de la familia de Dios. Y no quiero que esto solamente quede en nuestro intelecto, hermano. Porque tú puedes concluir, bueno, yo soy cristiano, como soy cristiano soy hijo de Dios, pero que eso no logre bajar a tu corazón. Porque, hermanos, si hay algo que trae beneficios a la vida cristiana y si hay algo que trae seguridad a la fe cristiana, es comprender espiritualmente y profundamente lo que significa decir yo soy hijo o hija de Dios. Y para ilustrar este punto, hermanos, piensa en que en una realidad imaginaria que naciste en una ciudad o en un país donde ese país fuera gobernada por un rey. Pero no cualquier rey. Un rey bueno, un rey justo. Tú estás bajo el gobierno de un rey amoroso, de un rey perfecto. Y no solamente tiene cualidades morales, sino que también tiene atributos de poder. Es un rey poderosísimo, poderosísimo. Cualquier enemigo no es nada al lado de este rey. ¿Cómo te sentirías? Tranquilo. Te sentirías tranquilo, te sentirías en paz. Confiado. ¿Por qué? Porque tenemos un rey bueno, un rey perfecto, un rey que nos cuida. Pero imagínate que si ya serías feliz en esa condición, imagínate que ese rey no solo es tu rey, sino que es tu padre. Tu padre. Puedes entrar al palacio real. Sentarte en la mesa del rey. Escuchar sus palabras tiernas, sus consejos, su ánimo, su aliento. Glorioso. Y si tú eres creyente, esa es tu condición. Si tú eres cristiano, esa es tu realidad. Eres ciudadano del reino de los cielos, pero eres hijo
o hija de este rey. Y eres miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, cuando te sientas como peregrino en este mundo, te sientas desorientado, te sientas sobrepasado con todas las situaciones duras que tiene la vida, porque la vida es dura, tiene muchas cosas lindas, muchos momentos felices, pero la vida es dura. Y cuando sientas que no logras avanzar o sientas que te preguntas ¿por qué? Recuerda esta verdad. Si eres cristiano, eres hijo del Rey. Y como hijo del Rey puedes acudir al Rey. Puedes confiar en ese Rey. Puedes gozarte y alegrarte de que eres hija e hijo de ese Rey. Hermanos, créanme que no va a haber nada más glorioso en cuanto a la identidad de un ser humano que saberse hijo de Dios, hija de Dios, y que forma parte de esta familia de Dios. Precioso. Precioso. Lo más glorioso de esto es que para que tú seas hijo de Dios, para que tú ahora puedas decir soy hija de Dios, el Rey, el Padre, tuvo que sacrificar a su Hijo. El Padre, el Rey, bueno, perfecto, misericordioso, tuvo que sacrificar a su Hijo para que tú seas hijo, para que tú puedas entrar donde Dios y no ser consumido por su presencia y por su justicia. Él dijo, hijo amado, tienes que morir por ellos. Y lo precioso es que Cristo, el Hijo de Dios Padre, la segunda persona de la Trinidad, dijo, acepto. Y acepto por amor. Acepto. Y voluntariamente Cristo vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, a recibir la ira de Dios que tú y yo debíamos recibir. ¿Para qué? Para que ahora Dios nos diga, si tú crees en Cristo, eres mi hijo. Si tú crees en Cristo, el mismo amor que yo le tengo a Jesucristo, ahora puedes disfrutarlo tú. Entonces, anímate, gózate, porque si eres cristiano, eres hijo del Rey. Y si no eres hijo de Dios aún, no eres hija de Dios aún, entonces corre al Padre, corre al Rey. Porque no existen hijos a medias de Dios. O eres hijo de Dios, o Jesús dijo, o eres hijo del diablo. No hay términos medios. Oye, pero soy una buena persona. Jesús dijo, eres hijo del diablo. Si tú no confías en que Cristo es el único camino de salvación, no eres hijo de Dios. Yo no era hijo de Dios. Yo era un huérfano, un bastardo, un hijo del diablo, un hijo de ira. Pero Dios nos acercó a través de la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, el segundo encabezado es que este nuevo pueblo, este reino familia, porque es un reino familia, este reino familia está creciendo. Este reino familia está siendo construido, está siendo edificado. Y nuestro segundo encabezado es que como pueblo de Dios ahora tenemos un fundamento. Tenemos un fundamento. Versículo 20, el apóstol Pablo dice, ustedes están edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pablo está diciendo que estos ciudadanos del reino, familia, están cimentados, arraigados, y literalmente el griego dice, están siendo edificados sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Uno podría decir, bueno, el fundamento es Cristo. Amén. El fundamento es Cristo. Pero Pablo está diciendo que este reino, familia, está creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Este fundamento es la enseñanza apostólica profética del Nuevo Testamento. Y eso tiene muchas implicaciones. Para los que trabajan en la construcción y saben que el fundamento ya está puesto, y si quedó bien puesto, no necesita otro fundamento. Si el fundamento ya está terminado, no se necesita que venga otra empresa a construir otro fundamento. El fundamento ya está. Y si ese fundamento lo enseñaron los apóstoles y profetas, ¿qué sentido tiene que hoy hubieran apóstoles y profetas? Esa es la primera implicancia. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta enseñanza apostólica profética? Estamos hablando de todo lo que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento hablaron sobre Cristo, su reino y su evangelio. En el Antiguo Testamento teníamos a los profetas, sí, del Antiguo Testamento, hablando de un Cristo que iba a venir, ¿cierto? Tenemos al Cristo anunciado. Luego en los evangelios tenemos a un Cristo revelado. Pero todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, es un Cristo explicado. Ellos comenzaron a explicar el mensaje de Cristo, no a hablar de otro Cristo, a explicar el mensaje de Cristo. Y luego en Apocalipsis tenemos a un Cristo glorificado. O sea, todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Y si eso te hace sentir mal porque tú a lo mejor estás diciendo, pero pucha, ¿y por qué no se puede tratar de mí? Porque sería necio que todo se tratara de ti. De hecho, creo que muy pocas cosas se tratan de ti. Todo trata acerca de Cristo. Si nosotros estamos aquí es por Cristo. Si nosotros vamos los miércoles a estudiar es para conocer a Cristo. Si ustedes me exhortan a mí, es porque ustedes quieren que yo conozca a Cristo más. Todo es de Cristo. Todo se trata de Cristo. Y si alguien, de alguna manera, no está de acuerdo con eso, entonces este no es el lugar para esa persona. Es simple. Si no te interesa Cristo, no tienes que estar aquí. Por lo tanto, hermanos, nuestro fundamento para crecer y para ser edificados es las enseñanzas de la Biblia. No hay otro fundamento. No, pero es que yo tuve el otro día una revelación. Ya, está bien, pero ¿está en la Biblia? No, no está en la Biblia, pero yo siento... No es tu fundamento. No es algo sólido. No es algo comprobable. No es algo verdadero. Esto es lo verdadero. Esto es lo comprobable. Esto es lo que con el paso del tiempo se ha mantenido firme. Y se mantendrá firme porque escrito está que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y la iglesia, nosotros estamos siendo construidos
con este fundamento. No hay otro fundamento. No hay otro Cristo que el de las Escrituras. No hay otro evangelio que el de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, ¿qué pasa si no estamos siendo edificados en este fundamento? Y en eso podríamos pensar, por ejemplo, en el edificio Alto Río, ¿se llama? ¿Se recuerdan? Caso conocidísimo en todo Chile y en el mundo entero, un edificio que probablemente trabajaron meses y meses y se invirtieron millones y millones de pesos para que en 45 segundos se derrumbara por completo. No importó la cantidad de gente que trabajó, no importó la cantidad de gente que vivió, no importó nada, hermanos, nada. Porque las estructuras de ese edificio estaban en crisis, estaban colapsadas, estaban mal construidas. Descartaron que haya sido el piso, el terreno, sino que era la construcción. No tenía un buen fundamento. ¿Qué pasó? 45 segundos fue destruido. Por lo tanto, hermanos, nos da lo mismo sobre qué suelo estamos creciendo. Nos da lo mismo sobre qué fundamento tú te vas a plantar. Por eso los predicadores, hermanos, debemos, y si hay de aquí, Dios quiere seguir levantando más predicadores, los predicadores deben estar seguros que están predicando el verdadero evangelio. Los predicadores deben estar seguros que están predicando sobre el verdadero fundamento, porque todo lo que no esté sobre el fundamento caerá. Todo, hermanos, incluso cosas personales, todo lo que no esté cimentado en Cristo caerá. Y tú tienes dos opciones: procurar construir sobre la roca o correr el riesgo de construir fuera de la roca y que todo eso en 45 segundos se pierda. Se pierda. Por eso no da lo mismo lo que prediquen desde el púlpito. No da lo mismo lo que cantamos. No da lo mismo lo que ustedes, maridos, enseñan a su familia en sus casas. No da lo mismo lo que tú, siendo joven, soltero, soltera, estás aprendiendo. No da lo mismo. No da lo mismo lo que los niños están aprendiendo. Lo que los padres pueden enseñar a sus hijos no da lo mismo. Y las consecuencias, hermanos, de querer levantar familias sobre otros fundamentos son fatales. Hablábamos con Tomás hace poco los profundos daños que hacen las familias cuando se conducen bajo otro fundamento. Generaciones dañadas. Generaciones dañadas por no estar sobre el fundamento. Por lo tanto, no da lo mismo el fundamento sobre el cual estamos parados. Para terminar en este punto, hermano, el encabezado número 2, yo estaba pensando en lo maravilloso y traía mucho ánimo a mi corazón de que el hecho de que nosotros como iglesia local o cualquier iglesia cristiana alrededor del mundo crezca espiritualmente hablando, la razón que hay detrás del crecimiento de una iglesia local y de que otros también vengan al evangelio no descansa, y esto es muy descansador, valga la redundancia, no descansan nuestros esfuerzos humanos en primera instancia. Debemos esforzarnos, debemos hacer lo posible y lo imposible para observar el día del Señor el domingo. Amén. Debemos hacer lo imposible para que otros vengan a Cristo.
Cristo, amén. Debemos esforzarnos. La gracia enseña el esfuerzo, no para salvación, pero enseña el esfuerzo. Pero lo más glorioso, hermano, y yo quiero que a ustedes les quede esto en su corazón, sobre todo al equipo que estamos comenzando esta iglesia y a los que se han ido sumando, es que el éxito y el crecimiento de una iglesia depende no de nosotros, sino de una promesa que hizo Cristo. ¿Se recuerdan cuál fue esa promesa? Estaba Jesús con sus discípulos y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿la gente quién dice que soy? Y sabemos la respuesta, ¿cierto? Algunos, Juan el Bautista, otros, algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy? Jesús les pregunta: ¿quién creen que soy? ¿Se recuerdan la respuesta de Pedro? Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús ha provocado muchas interpretaciones, pero Jesús le responde: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento que tú acabas de declarar, yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la promesa para nosotros, hermanos, confiemos en que esta iglesia local está y será edificada por Cristo mismo. Hermanos, esto es real. Si una iglesia se mantiene y si una iglesia crece y prospera, es resultado de que el mismo Señor Jesucristo, fiel a su palabra, fiel a su promesa, está edificando un cuerpo. Y si Cristo está haciendo algo, es precioso. Si Cristo está haciendo algo, es seguro. Si Cristo está haciendo algo, hermanos, va a dar mucho fruto. Mucho fruto. Y tú como creyente, y tú como cristiano individual, también estás siendo edificado por Cristo. Estás siendo tallado, estás siendo pulido por este Rey que es Padre y que ha prometido edificar tu vida. Cristo está edificando tu matrimonio. Cristo está edificando tu cristianismo. Cristo está edificando tu vida. Cada vez que tú te expones a la oración, cada vez que te expones a la predicación, es como si Cristo, y Cristo está en medio nuestro, pero es como si Cristo literalmente tomara las palabras de este libro y mejorara su construcción. Y mejorara su obra de arte. Cada vez que tú te expones, Cristo te está edificando. Pero tienes que estar en el fundamento. Tienes que estar en el fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Su reino, su evangelio, que a nosotros los gentiles ha sido revelado. Esto nos lleva a la última parte, hermanos, de nuestro sermón. ¿Y qué banquete es la palabra del Señor? ¿Qué banquete es la palabra del Señor, hermanos? Salir de aquí sabiendo que soy un ciudadano del reino de los cielos, que tengo todos los derechos de un ciudadano, que soy ciudadano de un rey que es bueno, justo, perfecto y que además es mi Padre, es un banquete. Es un banquete. Pero como siempre, el banquete no termina ahí, porque ahora en los últimos versículos y ya terminando, el apóstol Pablo va a decir el para qué Dios los ha acercado. El apóstol Pablo en los versículos que vienen va a declarar el propósito por el cual tú, estando lejos, estando extranjero, extraño a las promesas de Dios, ahora fuiste acercado. El para qué. Tenemos el por qué.
¿Cuál es el por qué? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada. ¿Cuál es el por qué? Que el Señor con sus cuerdas de amor nos atrajo, nosotros no teniendo ninguna posibilidad. Ahora viene el para qué. ¿Para qué? Y Pablo termina diciendo, versículos 21 y 22, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, los gentiles, están siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el para qué. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te redimió? Para que ahora tú y yo seamos el templo santo del Señor. Y yo sé que quizás para nosotros no es tan fácil de asimilarlo porque muchos de nosotros nunca tuvimos vida de templo. No vivimos en la época de los judíos donde el templo significaba todo prácticamente. No tenemos esa experiencia de saber lo que significa, bueno, los católicos que fueron católicos sí en parte, de tener que ir a un lugar sagrado, santo, donde allí habitaba la presencia de Dios y experimentar eso. Nosotros no sabemos lo que es eso. Pero los gentiles del primer siglo sí, porque tenían el templo de Diana, la diosa de Efesios. Los judíos que probablemente leyeron este texto también sabían lo que significaba ser templo de Dios. Pero Pablo ahora nos está diciendo, ustedes, los gentiles y los judíos que han sido acercados a Dios y que son familia de Dios, son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. No un edificio humano, no una construcción. Tu vida, tu particularidad. Tú eres un templo de Dios. A Dios y ahí es cuando nuestras mentes son muy finitas, porque estamos hablando que el Dios que nada ni nadie lo puede contener, de un Dios que es más grande de lo que cualquier pensamiento nuestro puede concebir, ese Dios ha decidido que tu vida sea un templo para Él. Eso es glorioso. Es glorioso. Y ahí tú puedes estar preguntándote toda la vida, ¿cómo es esto? Pero créelo, Dios ha decidido morar en su pueblo. Dios ha decidido morar en su pueblo. ¿Para eso Dios te salvó? ¿Para eso Dios te redimió? ¿No te redimió para ser una mejor persona necesariamente? ¿No te redimió para que te fuera mejor en la vida? Si Él quiere, sí, pero si Él no quiere, gloria a Dios. Pero Él te redimió para que tú seas el receptor de su presencia. Para ser ahora inundado con el Espíritu Santo. El hermano José nos leía antes de comenzar el culto, en la predicación, el texto de Pedro, ¿se recuerdan? Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro está diciendo que nosotros somos piedras vivas y estamos siendo edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. De eso se trata tu vida. Y de eso debería tratarse tu familia si son cristianos.
Tu matrimonio debiera tratarse de cómo nosotros en esta casa podemos reflejar el hecho de que somos templo de Dios. Cómo yo como cristiano puedo reflejar que soy templo de Dios. ¿Qué sacrificios espirituales estoy ofreciendo a Dios? Si tú fueras guarda de un templo y no atendieras el templo 2 días, 3 días, el templo estaría desordenado, cochino, y si tienes supervisores arriba, estarías fuera. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con el templo de Dios? ¿Por qué no estamos preocupados de que yo, Mauricio, soy templo de Dios? Y ahí, hermanos, la lucha contra nuestros pecados tiene que ser en serio. Tu lucha contra tus pecados tiene que ser en serio. Tiene que ser en serio. Porque si no estás luchando contra tus pecados, tú eres templo de Dios y significa que estás dejando que el pecado entre a la casa de Dios. Si tú no estás consciente de tus luchas, entonces tienes enemigos con metralletas y fusiles dentro del templo de Dios. Si nosotros como iglesia, hermanos, somos livianos con el pecado, si nosotros como iglesia local toleramos el pecado, vamos a ser un templo de Dios no santo, sino profano. Si nosotros como iglesia local descuidamos esta realidad de que somos templo de Dios y en conjunto somos el templo local de Dios en Concepción, hay otros templos, no somos el único, pero somos el templo local de Dios y no somos diligentes en cuidarnos unos a otros, en amarnos unos a otros, en reconocer nuestros errores unos con otros, en perdonarnos unos con otros, entonces vamos a profanar el templo de Dios. Y las advertencias en Apocalipsis son fuertes. Si tú no atiendes este caso, yo sacaré el candelario en medio tuyo. Si tú no te pones diligente con tus pecados, iglesias locales se destruyen por no entender que son templos de Dios. Todos los días, pastores están saliendo del ministerio porque las iglesias están totalmente descontroladas porque no entienden que son templos de Dios. Y tú, amigo, amiga, hermano y amigo, nosotros como iglesia bíblica Cristo Admirable, cada uno de nosotros somos guardas del templo de Dios. Somos sacerdotes del templo de Dios. Y no solamente estamos trabajando por algo forzado, sino que podemos estar en el templo de Dios para contemplar la gloria de Dios, para deleitarnos en la gloria de Dios y que esa gloria toda suficiente nos llene, que esa gloria toda suficiente nos capacite. Mientras tú estás en el templo, te deleitas en el Señor, Dios comienza a operar y a obrar y transformar tu vida. Por lo tanto, hermanos, para terminar, cuando nos reunamos como iglesia local o cuando tengan la oportunidad de visitar otra iglesia, recuerden que somos templo de Dios. Por lo tanto, cuando estamos escuchando el sermón, estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la Escritura, cuando leemos las Escrituras, estamos escuchando la palabra del Dios que habita entre nosotros. Cuando nosotros cantamos, le estamos cantando al Dios admirable
que está en medio de nosotros. Cuando oramos, nos estamos dirigiendo al Dios que camina entre nosotros, porque somos su morada. Somos la morada de la presencia de Dios. Este versículo me encanta y algún día me gustaría estudiarlo más profundamente porque es un texto sumamente trinitario. Está la Trinidad de una manera preciosa porque dice, ustedes en Cristo están siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo, de Dios, en el Espíritu. Y nosotros somos ese templo. Somos templo de Dios. Así que te quiero animar y que nunca olvides, y ahí está el propósito de este sermón, recuerda que fuiste rescatado de tus pecados para ahora ser ciudadano del reino de los cielos, para ser familia de Dios y para ser templo para Dios. Y si esto para ti todavía no tiene sentido y si esto para ti podría ser algo, una locura, pídele a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios que te ayude a entender la riqueza que hay en Cristo. Pídele a Dios que te ayude a entender la buena noticia del Evangelio, que tú siendo pecador, Cristo murió por ti. Y ahora ya no eres huérfano. Si vienes a Cristo, ya no eres un huérfano cósmico, ahora eres hijo del Dios viviente. Puedes llegar a ser hija del Dios viviente y ser templo de Dios, para gloria de Dios. El anhelo de mi corazón, hermano, es que esta palabra, este sermón pueda ser un aliento a seguir perseverando en nuestro caminar, a que cuando venga la prueba, hermanos, porque las pruebas están a la orden del día, cuando vengan las malas noticias, y yo sé que muchos de ustedes, incluyéndonos, estamos escuchando malas noticias, podamos recordar eso. Soy un ciudadano del reino de los cielos, soy hijo de Dios, hija de Dios, y soy templo de su Espíritu. Y que eso traiga mucho ánimo a sus vidas, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu infinita misericordia, tu infinita bondad, Señor, de haber sido rescatados, Señor, a precio de sangre para ahora poder ser hijos tuyos. Gracias porque a precio de sangre ahora nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. Oh, gracias, Señor, porque tú has querido, te ha placido morar en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener temor reverente de esta verdad. Ayúdanos a cuidar nuestra vida espiritual, Señor. Líbranos de ser un templo profano, Señor. Líbranos de ser un templo contaminado. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir persiguiendo tus propósitos, Señor. Y sigue edificándonos, Señor, en el fundamento que es Cristo. Sigue edificándonos en tu palabra. Te lo pedimos porque confiamos en las promesas de Cristo. Cristo nos dice, yo edifico mi iglesia. Ayúdanos a descansar en esa verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.